el trabajo en territorio de la fuerza pública tiende a impactar esencialmente en los delitos contra la propiedad. Ese es el mejor elemento de medición sobre la eficiencia del trabajo de fuerza pública, que a través del patrullaje genera menos robos, menos hurtos y menos asaltos. En el caso de los homicidios, yo le puedo indicar a usted que más que la cifra de los homicidios, lo que más nos debe preocupar es la cifra de impunidad en esos homicidios. En los países en que impera el Estado de Derecho, cada homicidio que se comete implica una reacción del Estado de Derecho, ubicando al perpetrador, iniciándole un proceso judicial a ese infractor, elevando a juicio a través de un debido proceso, sentenciando a esa persona que mató a otro ser humano a una pena carcelaria. Así es como operan los estados de derecho en el mundo civilizado. Cuando usted va a países del tercer mundo con una baja presencia del Estado de Derecho, usted notará que en esos países los homicidios rara vez se investigan, de forma excepcional son elevados a juicio y muy rara vez terminan en una sentencia condenatoria. Esa es la mayor realidad de países asiáticos y africanos. Para terminar mi idea, si usted observa el caso costarricense, observará que hay un incremento importante en el número de homicidios en que no está identificado el perpetrador. Hay una cifra bastante alarmante de homicidios que no son elevados a juicio y más aún una baja tasa de sentenciamiento para los homicidas en casos de sicariato. Entonces, ¿tiene las estadísticas? Esas estadísticas, lamentablemente, quien las debería aportar es el Poder Judicial, y fíjese qué interesante. ¿Y de dónde salen los cálculos entonces? ¿Es percepción? No, es por nuestros datos de que constantemente vemos a los perpetradores de homicidios que han sido presentados ante el Poder Judicial en la calle y no en la cárcel. Incluso si usted observa el año más violento de nuestra historia, que fue el 2023, fueron 905 homicidios. Hay una pregunta que en un sistema de justicia democrática uno debería preguntarse: ¿cuántos de esos homicidios al día de hoy tienen identificado a ese perpetrador? ¿Cuántos de esos homicidios del año 2023, ahora que estamos en el 2025, han sido elevados a juicio? ¿Cuántos de esas elevaciones a juicio han terminado en sentencia? Esa es la forma como usted mide la eficiencia, la capacidad de reacción del aparato de justicia penal ante una infracción de un delito penal. Recordemos que además los homicidios que nos investiga la sección de homicidios del OIJ, la fuerza pública no tiene competencias en investigación de homicidios. Entonces, cuando observamos que la acción de la policía consiste de forma recurrente en detener personas cuyos registros datan de 40, 50, 70 y hasta más de 100 veces de detenciones por la policía, y la persona sigue estando libre con causas de homicidio, con intentos de homicidio, y sigue estando ahí también por la mora judicial, porque una vez que incluso las personas son definidos como relacionados con un homicidio, ese juicio tarda entre 4, 5, 6, 7 años en llevarse a cabo. Mientras tanto, ese homicida está ejerciendo sus labores permanentes en materia de homicidio. ¿Y tienen los datos de cuántos reincidentes han cometido homicidio en esta ola que se incrementa? Mire, la mayor parte no llegan a ser, hay un tema que reincidente desde el punto de vista técnico, es una persona a la que se le sentencia, cumple su pena y luego vuelve a delinquir en el mismo delito que lo llevó a la cárcel. Entonces, resulta que estos reincidentes que hacen reiteración delictiva del delito que tienen, por el cual son acusados, normalmente mueren antes de llegar a juicio, porque esa es la dinámica de guerra entre bandas criminales. Entonces no llegan ni siquiera a ser reincidente, porque dentro de la misma dinámica criminal, muchos de estos sicarios, por la misma lógica de su proceso de combate con otras organizaciones, muere durante el proceso, y eso es un número alto.
Pero ¿Tiene datos? estamos hablando, usted me pregunta sobre estadística judicial. Yo le tengo que decir que lamentablemente la estadística judicial está diseñada para ocultar estos datos porque no existe, no se tiene. En un país democrático, usted sí puede tener los datos de nuestra policía, de cuántas personas detenemos por día, por zona, por lugar, incluso por nombres y apellidos. Esos datos nosotros los tenemos en nuestra policía. Curiosamente, en el sistema judicial costarricense no tenemos los datos por año de los homicidios y cuántos de esos son elevados a juicio y en cuántas condenas terminan. ¿Por qué cree usted que el Poder Judicial no ha diseñado un sistema estadístico para medir cuando la informática está hoy sumamente avanzada como para que estos datos sean de acceso común? Incluso lo invito a usted a solicitarlos. Pero ellos tienen informes anuales de tantos delitos, de tantos procesos, de tantos... Identifíquemelos por año, como yo le acabo de indicar a usted. Identifíqueme cuáles de los 905 homicidios del 2023 se encuentran en esas tres categorías que yo le mencioné. Usted puede hacer esa pregunta al Poder Judicial y verá que no hay capacidad de respuesta. Le entregarán los datos de quienes sufrieron sentencias, por ejemplo, en el año 2024, muchas veces por homicidios cometidos en el 2018, 2019, 2020, pero no viene la cifra. En la cifra que a usted le van a dar de sentenciamiento no viene la cifra de cuándo empezó cuándo empezó el ilícito por el cual, más bien cuándo se dio el ilícito por el cual se dio ese proceso judicial. Entonces, ante un escenario en que no hay estadísticas, no hay un nivel de valoración de la eficacia con que opera el sistema de respuesta penal ante un ilícito como el homicidio. Y el control territorial, entonces, ¿usted lo ve bien? ¿No hay que reforzar más recursos policial? Mire, el control territorial tiene un gran impacto justamente en los delitos contra la propiedad, que hemos logrado una reducción significativa. Y aquí permítame darle también datos oficiales para este tema, porque ahí es donde se mide, como dije al inicio, la acción de la fuerza pública. En el caso de los homicidios, le hago la valoración que la fuerza pública tiene un elemento disuasor, pero recuerde que los homicidas tienden, en este momento aplican inteligencia, es decir, y normalmente sobre vendedores o personas que tienen a veces órdenes de captura. Obviamente estas personas evaden el control de la policía, se ubican en lugares donde no está la policía y muy frecuentemente en esos lugares es donde las bandas rivales los encuentran y los ajustician. Entonces hay una dinámica en la que el mismo victimario trata de no tener cerca a la policía y eso lo hace más vulnerable a la acción de otros grupos criminales. Pero por supuesto, un vendedor de droga que sabe que la banda rival lo quiere eliminar, no puede ponerse a vender droga cerca donde está la policía. Intentará ubicarse en un lugar en donde no llegue la policía. Y es justamente cuando se ubican en esos lugares, en esas partes del territorio, porque ningún país del mundo garantiza presencia policial 24/7 sobre cada centímetro de su espacio territorial. La policía tiende a concentrarse justamente en los escenarios en donde los criterios técnicos policiales determinan que esa presencia es necesaria. Y cuando lo hacemos ahí, justamente quienes son normalmente las víctimas de otros grupos criminales tienden a alejarse a lugares fuera de esa presencia policial. ¿Qué lugares son donde ellos se ocultan y ejercen su actividad? Pues en un búnker, en las cercanías de un búnker, en un lugar donde pueden vender la droga, porque no pueden hacer esa actividad ilícita en presencia de la policía. ¿Y mayor presencia policial no garantiza que haya recursos policiales en algunas de estas zonas? ¿Usted me podría explicar un caso en que alguien venda droga enfrente de la policía? No, yo entiendo que ellos se ocultan, pero mayor presencia policial puede haber más patrullaje, más extensión del territorio que puede haber. Tal vez se lo pongo así. Con 10 policías, con 100 policías o con 1000 policías, las personas que detenemos, el mayor porcentaje tiende a salir, nos quedan detenidos. Pero se puede evitar, digamos,
el control policial en el territorio más ampliado, un tiroteo, una balacera, que una banda rival mate en ese momento a otro. En algún momento ocurre. Bueno, si quisiéramos tener un policía por cada esquina, no, tampoco así. Digamos, podríamos tener 100.000 policías en Costa Rica. Eso implicaría cerrar escuelas, hospitales y concentrarnos en solo tener policía. Con la policía que tenemos ya hemos detenido a los 600 sicarios que hemos tenido más o menos identificados 40, 50 o 60 veces. Con el actual nivel de policía que tiene Costa Rica. ¿Cuántas policías hay en el país? 13.500 en fuerza pública, 21.000 son todos los policías adscritos al Poder Ejecutivo. ¿Y cuánto es lo ideal por el nivel de habitante que tiene el país? Ese dato no existe. Las propias ciencias policiales determinan que la presencia policial es en función del número de delitos que se cometen en un determinado lugar. Usted puede tener 100 policías en una ciudad de 20.000 habitantes, pero ahí no se comete un solo delito. Hay un exceso de presencia policial. Usted podría tener 1.000 policías en una ciudad también de 20.000 habitantes, pero que se cometen delitos de forma reiterada y esa presencia policial es baja para la comisión de delitos. Entonces, este es un escenario que lo determina el nivel de comisión de delitos y no el nivel de población ni extensión territorial. Y en el caso costarricense, lo que nos indica la estadística de la policía es que la policía ha detenido a todos los infractores de forma frecuente y hace que estos infractores tengan 50, 60, 70 pasadas ante tribunales de justicia. Entonces no es necesario más policía. No he dicho eso. Lo que he dicho es que el problema que estamos teniendo es en la legislación. Ok. Y los 2.000 que faltan, que usted mencionó de una cantidad de 2.000 que no sé si es que se retiraron, no están, porque no se complementan, no se contratan. No, nosotros hemos podido llenar 600 plazas nuevas de policías. Y el país viene, en este momento tenemos en nuestro presupuesto también asignadas 220 plazas adicionales. Entonces el país ha venido retomando ese faltante de policías que se dio en el pasado con un aumento progresivo de acuerdo a su capacidad financiera. Y por eso en el año 2024 tuvimos no solo 600 nuevas plazas de policías y este año tenemos 200 más, sino que también pudimos, policías que se han jubilado, pudimos también incorporar esas plazas en servicio. Don Mario, disculpe, es la última reiteración, pero sí se necesitan más policías en el país. Mire, todo depende. Más policías para volver a detener a los mismos más veces no tiene ningún sentido, salvo caer en la idea de que es el Ejecutivo el que debe resolver el problema del homicidio, cuando en realidad está demostrado que el problema del homicidio es que los sicarios, y este fin de semana lo acabamos de ver, hace 2 días, el día martes se dio el homicidio de un pulpero en la zona de Limón. Los homicidas se pusieron en montaña, una operación de 50 efectivos nuestros logró la detención de los 2 homicidas, menores de edad. Quedaron el día miércoles libres por acción de los tribunales de justicia. Entonces, pudimos haber tenido 50 policías, 500 policías o 1.000 policías, pero el resultado hubiese sido exactamente ese. Don Mario, pero yo le voy a plantear 2 ejemplos exitosos que ha tenido que hay que reconocérselo a la fuerza pública, a su ministerio. Los operativos Tolerancia Cero, que iniciaron en la zona de los barrios del sur de San José, en tiendas de La Jolita. En ese fin de semana hubo 0 homicidios. Lo dijo un comunicado de prensa del Ministerio de Seguridad y uno se fue a revisar las estadísticas y en esa zona, por lo menos en La Jolita, hubo 0 homicidios. Sí, claro. Como a los días apareció uno por ahí, no sé cómo está ahora. Entonces, eso es control territorial y presencia policial. Sí. Y hubo un homicidio, el tema de los gemelos, si no me equivoco el nombre, allá en Acerrí, ahí estaba muy crispada la zona y la fuerza pública también actuó allí, presencia territorial amplió y hubo un operativo y no se dio, digamos, como al menos al momento no se desató la ola de homicidio que el OIJ dijo que iba a poder ocurrir, no sé en qué momento.
Y eso es presencia policial. Pero permítame corregirlo, porque cuando usted se focaliza en un espacio territorial, pierde de vista lo que sucede en la extensión territorial. Entonces necesita más presencia, curiosamente, más recursos. Aumentaron los homicidios en otras áreas del país, porque los criminales son dinámicos. Hoy en día, los criminales, a diferencia de hace 10 años, cuando yo era ministro, también, en ese momento, los criminales no utilizaban tan frecuentemente vehículos y motocicletas como el día de hoy lo hacen. Entonces, hay bandas de Limón operando en Heredia, Punta Arenas, bandas que salen desde San José, operan en Punta Arenas, regresan hoy por la noche. Es decir, hay una alta movilidad. Entonces, cuando ellos observan una gran presencia policial, se mueven a otros sectores. Eso es lo que nos dice la inteligencia policial. Y por supuesto que en este caso concreto, justamente había un escenario crítico en la zona de Alajuelita y Desamparados y Atillo. Pero si usted ve la frecuencia de homicidios en otras zonas del país, cercano, Heredia, que ha sufrido un aumento importante de homicidios, la zona de San José Central, la zona de Pavas, usted observará que hay una movilidad también de estos grupos criminales. Y por eso la estadística no la hemos podido reducir, porque los mismos delincuentes que observamos en esas zonas simplemente se mueven a otras zonas. Porque hoy los grupos que se encargan de la venta de drogas ya no solo están circunscritos a 1 o 2 barrios, lo hacen en grandes franjas del territorio.